A principios de los 2000, como parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para mejorar la movilidad en el Valle de México, se presentó el proyecto del ferrocarril suburbano de la zona metropolitana. En 2008, se inauguró el Sistema 1, que conecta Buenavista con Cuautitlán, y actualmente se construye un ramal hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy, estamos a más de 20 años desde que este programa fue presentado, y la red de trenes suburbanos luce así. Del proyecto que contemplaba otras líneas ya mostradas, el Sistema 3, hoy en parte lo conocemos como las líneas 10 y 11 del trolebús. Sin embargo, el Sistema 2 tiene una historia distinta y problemática. A diferencia del Sistema 3, que fue adaptado y construido con distintos métodos de transporte, el Sistema 2 pasó por múltiples transformaciones en papel. Desde propuestas para ampliaciones del metro capitalino, hasta una línea independiente del Estado de México, e incluso retomándose ocasionalmente como tren suburbano. A lo largo de ya 20 años, diferentes partidos e ideologías lo convirtieron en una promesa electoral recurrente, pero nunca en una realidad. Así, este proyecto siempre ha quedado en el olvido, pudiendo apodarle como la ruta de las promesas infinitas. Pero, para poder entender bien esta historia, tenemos que regresarnos unos años al pasado, a 1973. Ya pronto volveremos a hablar de la introducción. Ya que fue en este año cuando se mencionó por primera vez la construcción de un sistema de trenes suburbanos, debido a la rápida expansión de la mancha urbana. El plan contemplaba 6 rutas, las cuales se muestran en este mapa. Es aquí donde se mencionó por primera vez un trazo de tren suburbano para conectar la capital con el norte del Valle de México, aunque no tenía como terminal el municipio de Acolman. Pero, el proyecto nunca se concretó debido a diferencias políticas, especialmente tras la renuncia del entonces regente del Distrito Federal, y la llegada de su sucesor, quien por intereses relacionados con su posesión legal, favoreció el incremento del autobús como método de transporte en la capital. Más tarde, tras el cambio de poder a finales de los 70, el proyecto se retomó con algunas alteraciones y apoyo internacional, donde se mantuvo sin modificaciones esta línea de tren hacia Ecatepec. Pero, el impulso fue opacado por la presentación del tren eléctrico México-Querétaro, que desvió la atención de los inversores y paralizó el desarrollo del sistema suburbano. En 1982, junto con una versión preliminar del Plan Maestro del Metro, se presentaron diversos trazos para un nuevo sistema de ferrocarriles suburbanos. Esta vez siendo mucho más semejante a muchas propuestas de transporte más actuales. Como el trazo que retomaba la iniciativa de llevar líneas de tren al norte del Valle de México. Esta segunda versión proponía un corredor troncal que partiría desde Martín Carrera hacia Tecámac, con ramales hacia Tepexpan y Coacalco. Siendo esta la primera vez que Tepexpan apareció contemplada como una terminal, aunque solo haya sido para un ramal del sistema troncal. Siendo esta la primera vez que Tepexpan aparecía mencionada o planteada dentro de una propuesta de trenes suburbanos. Además, se complementaría junto a otros ramales pertenecientes a otras líneas de tren suburbano, como un transbordo situado en Jalostoc, otro cerca de donde hoy se ubica Las Américas, y uno último que conectaría Texcoco con Tepexpan, formando una red de trenes alrededor de la capital. Tras el abandono del proyecto original, a inicios de los años 90 surgió fugazmente una nueva propuesta de trenes radiales, donde apareció el conocido Ecotren, además de un tren elevado que conectaría Xochimilco con Camarones y San Lázaro. Y dentro de estos trenes radiales, apareció una línea cuyo destino sería la ciudad de Pachuca, partiendo desde Martín Carrera, cruzando de nuevo por Ecatepec. Sin embargo, estos planes pronto quedaron archivados como proyectos pendientes. Posteriormente, en el Plan Maestro de 1996, las líneas alimentadoras trazadas pudieron haber rescatado en sus trazados varios tramos de este antiguo tren suburbano. La línea C parece haber retomado la idea de conectar con tren el noroeste de la capital, con una terminal más próxima a la misma. Por su parte, la línea D parece rescatar la idea de ir hacia el noreste, al que se sumó una extensión desde la línea 4 hacia Santa Clara, punto de origen de este alimentador, y trazo que nos es de interés en este video. A diferencia del trazo suburbano que seguía el derecho de vía hacia Veracruz, la línea D optó por un recorrido paralelo a la autopista México-Pachuca, con terminal en Ojo de Agua, manteniendo la idea de bifurcarse hacia Coacalco.
Posterior a la privatización de los ferrocarriles, en 1998 se presentó un documento llamado Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, firmado entre el gobierno de la capital, el Estado de México, e Hidalgo. Muy resumidamente, buscaba establecer un marco para el desarrollo urbano, ambiental y de movilidad a futuro. Lo que nos interesa, es la definición de varios corredores ferroviarios que servirían como base para un sistema de trenes de alta capacidad, planteado para ejecutarse en administraciones futuras, dejando estudios preliminares sobre la viabilidad de estos. Aquí, un tramo del antiguo derecho de vía fue simplemente descartado, ya que su función sería asumida por el trazo principal de la línea D del metro. Aunque, en esta versión, la línea fue severamente recortada, quedando solo su troncal hasta Santa Clara. Mientras que la idea de uno de sus ramales fue absorbida por la propuesta del nuevo tren radial. Este tren conectaría con Ecatepec desde Barrientos, recorriendo la avenida López Portillo, e integrándose al derecho de vía existente a través de la zona de las Américas, para continuar hasta Otumba, y con una posibilidad de extenderse hasta Ciudad Sahagún. Esta reconfiguración representaba una mejora frente a los anteriores trazos, que muy rápidamente estaban quedando obsoletos ante la expansión urbana, específicamente para Coacalco y Tultitlán, aunque dejaba sin atender otras zonas que sí se cubrían anteriormente. Solo que, al final, parte de las ideas tanto de ese tren como del metro, tras su olvido, terminaron materializándose en las líneas 2 y 4 del Mexibus. Y el segundo mapa mostrado, planteaba una alternativa en caso de que el esquema anterior no resultara viable. En esta versión, se aprovechaba por completo el derecho de vía para un tren de pasajeros con el mismo destino, añadiendo además un ramal que conectaría Tizayuca con otro de los trazos propuestos. Desprendido del programa de 1998, en 2003 se presentó el proyecto del ferrocarril suburbano del Valle de México, que retomaba los estudios previos para establecer un sistema ferroviario regional mediante concesiones público-privadas. Aunque el enfoque principal fue la línea Buenavista-Huehuetoca, también se contemplaban otras a desarrollar en conjunto, como la de Martín Carrera, a Jardines de Morelos. Pero, el proyecto enfrentó varios obstáculos. 1. Hubo problemas con las licitaciones. La primera, que se lanzó en diciembre de 2003, fue declarada desierta en 2005 porque las propuestas de las empresas no cumplían con los requisitos técnicos. 2. La necesidad de que distintos niveles de gobierno trabajaran juntos, sumado a la participación de inversión privada, volvió más difícil sacar adelante el proyecto. 3. La falta de recursos y los desafíos técnicos con la modernización de las vías existentes también obstaculizó su progreso. Aunque sí, durante ese periodo hubo un avance importante que ayudó a que el proyecto no muriera del todo, ya que se realizaron estudios de factibilidad y se estructuró el financiamiento con apoyo de Banobras. Fue hasta el siguiente sexenio cuando el proyecto se retomó, con una nueva licitación en 2005 que ganó el consorcio CAF, aunque fue muy controvertida. Igual, la construcción del Corredor 1 comenzó en 2006 y fue entregada en 2008. Una vez terminada, se planeaba seguir con otra ruta del mismo programa, y fue que en 2008, se presentó el proyecto de la segunda línea. Aunque a veces se confunde, en un inicio la terminal al norte estaba pensada en Jardines de Morelos, y no en Tepexpan, ya que esta última solo formaría parte de una ampliación futura hacia la zona de Teotihuacán. Hacia finales de 2008, el gobierno federal suspendió la licitación correspondiente, para dar prioridad al Sistema 3, por considerarla de mayor urgencia en ese momento, aunque su licitación fue declarada desierta poco tiempo después, por razones similares a las del temprano Sistema 1. Tras este fracaso, algunos años más tarde, la línea 2 volvió a ser mencionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerando como ruta troncal, desde Buenavista hasta Tepexpan, para una futura licitación. No obstante, el proyecto no avanzó más allá de esta mención en rueda de prensa, debido al poco tiempo restante para concluir la administración gubernamental de ese periodo, siendo de las últimas menciones del proyecto, como un tren suburbano. En 2012, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal lanzó varias convocatorias para estudiar la viabilidad de 5 proyectos ferroviarios en la zona metropolitana, independientes del plan de trenes suburbanos propuesto durante el sexenio de Vicente Fox. Dentro de estos, se incluía otro nuevo trazo de tren suburbano desde Indios Verdes, con la idea de volver a intentar conectar Ecatepec mediante un sistema de mayor captación.
También en estas convocatorias se dieron a conocer 2 nuevos trenes interurbanos, otra propuesta de tren suburbano, e incluso un monorriel metropolitano. Aunque de estos 5 proyectos, 4 no llegaron a materializarse. El único que lo logró, es el que hoy conecta Toluca con la capital, que logró avanzar hasta su edificación. Aunque los demás en cambio, se mantuvieron solo en la fase de estudio, o propuesta conceptual. Y sí, esto incluye de nuevo al trazo hacia Ecatepec. Tras el cambio de poder, en 2014 se presentó el Programa Nacional de Infraestructura, el cual volvió a incluir este trazado ferroviario. Esta vez se propuso como una ampliación a una línea del metro, lo que no era del todo novedoso. A lo largo de los años, se había contemplado la posibilidad de extender la línea 4 del metro hacia el norte, en diferentes puntos de Ecatepec. Pero, esta propuesta marcó la primera ocasión en que el trazado avanzaba significativamente dentro de la entidad vecina. Aunque su ampliación fue anunciada, nunca fue una prioridad en los planes de desarrollo urbano y transporte, por lo que su avance fue lento. Pese a contar con estudios de factibilidad, el proyecto se truncó abruptamente por recortes presupuestarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afectando también obras como la ampliación de la línea A del metro. Durante más de 4 años quedó en el limbo, entre rumores de cancelación o posible reactivación, hasta que en 2018 reapareció en el Plan Maestro del Metro. Pero, este documento fue muy polémico por su enfoque simplista, al centrarse solo en ampliaciones, y por su corta vigencia de tan solo 2 años. También por estos años, cuando aún no resultaba electa la actual gobernadora, en su plataforma de propuestas incluyó la construcción de esta misma línea de metro, con una ligera modificación en el trazo para conectar en la estación Santa Clara. Además de un tren suburbano, de Indios Verdes a Ojo de Agua, a través de la autopista México-Pachuca. En 2020 se presentó una versión más completa, que retomó trazos antiguos, incluida la línea 2 del suburbano con el mismo recorrido propuesto en 2011. Aún así, varias rutas fueron sustituidas por alternativas más baratas pero menos eficientes, como con el caso de la línea 3 del suburbano, existía el temor de que este igual terminara como un simple trolebús, o fuera olvidada otra vez. Cosa que ocurrió. El proyecto fue nuevamente retomado tras un cambio político, ahora a nivel estatal, como parte de un programa integral de movilidad promovido por el gobierno mexiquense, inspirado en el modelo de movilidad integrada, implementado en la Ciudad de México. En esta ocasión, se reactivó la propuesta de una línea de metro sobre el ferrocarril a Veracruz, pero concebida como un sistema de metro autónomo, denominado Metromex. La idea se justificó bajo el argumento de que la creación de un sistema de transporte masivo propio para la entidad permitiría sortear los problemas de coordinación y las diferencias políticas entre entidades, las cuales habían obstaculizado históricamente la expansión del sistema más allá de los límites de la capital. Se debatió entre ser una línea de metro convencional, o un sistema de tren suburbano, y fue anunciado como una prioridad de la administración en turno. Ya han pasado casi 2 años desde su anuncio, y se mencionó por el secretario de Movilidad, iniciar trabajos en 2024. Incluso hace poco, venció el plazo para crear el organismo público descentralizado que debía encargarse de los estudios técnicos y de factibilidad necesarios. Y, a pesar de contar con un logotipo oficial visible en las nuevas tarjetas de transporte mexiquense, no hay pruebas concretas de que la propuesta siga sobre la mesa, ¿o sí? Aunque todo este argumento se puede caer un poco, ya que recientemente se anunció la licitación para los estudios de prefactibilidad para una ruta de este sistema. Aunque dependiendo de que determinen los estudios, el proyecto puede o no ser desechado. Ya que, un ejemplo es que la línea que hablamos, desde 2024 cuenta con un documento de licitación que de nuevo, quedó en nada, hasta el momento. Así que, ya es decisión tuya, si decides seguir creyendo en el proyecto, o en los comentarios del secretario de Movilidad por redes sociales. El proyecto Metromex resulta un caso interesante. Aunque ha revivido recientemente, durante dicho periodo de poca información, el trazo de Martín Carrera a Tepexpan, o Línea 4, había sido sustituido por otra propuesta que no ha vuelto a ser discutida. Ahora se planteaba como una ampliación de la línea 4 del metro, semejante a la propuesta de 2014. A diferencia del anterior proyecto, esta ampliación no tendría como terminal a Tepexpan, sino que se extendería hasta la zona de las Américas.
Desde allí, se desprenderían dos líneas de trolebús, una hacia Tepexpan y otra hacia Nextlalpan, siendo esta la mención más reciente de una propuesta de transporte bajo este trazo ferroviario, que no ha tenido más actualizaciones hasta la fecha, pasado su primer anuncio a finales de 2024. Es sorprendente que, tras más de 40 años y 3 administraciones de distintas ideologías, ninguna de las propuestas para este proyecto haya logrado concretarse. Y, aun cuando Ecatepec suele ser el municipio preferido por el gobierno estatal al prometer mejoras en el transporte público, este sigue siendo notoriamente ineficiente y saturado. Y es que, ¿cuánto más habrá que esperar para que una línea de tren vuelva a entrar al municipio? La historia de este trazo aún se escribe, pero si aprendemos de la historia del transporte en Chalco, su destino puede replicarse en cualquier otro proyecto de transporte que haya estado estancado por décadas.